La perfección de Cristo. Primera parte de los atributos y excelencias de Cristo. Por Arthur Walkington Pink. La impecabilidad de Cristo. Vivimos en un mundo de pecado, y la terrible devastación que ha causado es evidente en todas partes. Qué refrescante es entonces fijar nuestra mirada en uno que es inmaculadamente santo, y que pasó por esta escena sin ser manchado por su maldad. Tal fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Durante 33 años estuvo en contacto directo con el pecado, pero nunca, ni siquiera en el menor grado, fue contaminado. Tocó al leproso, sin embargo no fue contaminado, ni siquiera ceremonialmente. Así como los rayos del sol brillan sobre un estanque estancado sin ser ensuciado por él, así Cristo no fue afectado por la iniquidad que lo rodeaba. No hizo pecado. Primera de Pedro 2, versículo 22. No hay pecado en él. Primera de Juan 3, versículo 5. No conoció pecado. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7, versículo 26. No solo Cristo fue sin pecado, sino que fue impecable, es decir, incapaz de pecar. Ningún intento de exponer la doctrina de su persona maravillosa e incomparable estaría completo sin considerar esta bendita perfección. Triste es ver la amplia ignorancia al respecto en la actualidad, y aún más triste es escuchar y leer cómo se niega esta preciosa verdad. El último Adán difirió del primer Adán en su impecabilidad. Cristo no solo pudo vencer la tentación, sino que fue incapaz de ser vencido por ella, necesariamente así, porque Él era todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Es verdad, Cristo era hombre, pero era Dios hombre, y como su dominio sobre los vientos y las olas, las enfermedades y la muerte, claramente demostró, era imposible que algo lo dominara. La inmutabilidad de Cristo prueba su impecabilidad, o incapacidad de pecar. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Debido a que no era susceptible a ningún cambio, era imposible que el Hijo encarnado de Dios pecara. Aquí contemplamos nuevamente su singularidad. Los ángeles sin pecado cayeron, el hombre sin pecado cayó, pero eran solo criaturas. Criatura y mutabilidad son términos realmente correlativos. ¿Pero no fue la humanidad de Cristo creada? Sí, pero nunca fue puesta en prueba. Nunca tuvo una existencia separada. Desde el mismo momento de su concepción en el vientre de la Virgen, la humanidad de Cristo fue tomada en unión con su deidad, y por lo tanto no pudo pecar. La omnipotencia de Cristo prueba su impecabilidad. Que el Señor Jesús, incluso durante los días de su humillación, poseía omnipotencia, queda claro en muchos pasajes de la Escritura. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículos 19 al 20. Cuando decimos que Cristo poseía omnipotencia durante su estancia terrenal, no queremos decir que fue dotado así por el Espíritu Santo, sino que era esencial, inherente y personalmente omnipotente. Hablar de una persona omnipotente cediendo al pecado es una contradicción en términos. Toda tentación al pecado debe proceder de un ser creado, y por lo tanto es un poder finito, pero es imposible que un poder finito venza la omnipotencia. La constitución de la persona de Cristo prueba su impecabilidad. En Él se unieron, de una manera completamente incomprensible para la inteligencia creada, las naturalezas divina y humana. Ahora bien, Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1, versículo 13. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, versículo 18. Y Cristo era Dios, manifestado en carne. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1, versículo 23. La personalidad no se centraba en su humanidad. Cristo era una persona divina, que había sido hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, versículo 7.
Era completamente imposible entonces que el Dios hombre pecara. Afirmar lo contrario es ser culpable de la más terrible blasfemia. Es una especulación irreverente discutir lo que la naturaleza humana de Cristo podría haber hecho si hubiera estado sola. Nunca estuvo sola, nunca tuvo una existencia separada. Desde el primer momento de su ser estuvo unida a una persona divina. Se objeta la verdad de la impecabilidad de Cristo, que es inconsistente con su posibilidad de ser tentado. Se argumenta que una persona que no puede pecar no puede ser tentada a pecar. También podría uno razonar que porque un ejército no puede ser derrotado, no puede ser atacado. La tentabilidad depende de la susceptibilidad constitucional, mientras que la impecabilidad depende de la voluntad. En cuanto a su susceptibilidad natural, tanto física como mental, Jesucristo estaba expuesto a todas las formas de tentación humana, excepto aquellas que surgen de la lujuria o corrupción de la naturaleza. Pero su pecabilidad o la posibilidad de ser vencido por las tentaciones dependería de la cantidad de resistencia voluntaria que pudiera ejercer contra ellas. Esas tentaciones eran muy fuertes, pero si la autodeterminación de su santa voluntad era más fuerte que ellas, entonces no podrían inducirlo a pecar, y sería impecable, y aún así, claramente sería tentable. William Shedd. Probablemente hubo muchas razones por las cuales Dios ordenó que su Hijo encarnado fuera tentado por los hombres, por el diablo, por las circunstancias. Una de ellas fue demostrar su impecabilidad. Arroje una cerilla encendida en un barril de pólvora y habrá una explosión. Arrójela en un barril de agua y la cerilla se apagará. Esto, de una manera muy rudimentaria, puede tomarse para ilustrar la diferencia entre la tentación de Satanás hacia nosotros y su tentación hacia el Dios hombre. En nosotros hay algo que es susceptible a sus dardos inflamados, pero el santo podría decir: el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Juan 14, versículo 30. El Señor Jesús estuvo expuesto a una prueba mucho más severa que la que tuvo el primer Adán, para manifestar su poderoso poder de resistencia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 14 al 15. Este texto enseña que las tentaciones de Cristo fueron sin pecado en su origen y naturaleza, y no simplemente, como a veces explica el pasaje, que fueron sin pecado en su resultado. El significado no es que nuestro Señor fue tentado en todos los aspectos exactamente como lo es en el hombre caído, por la concupiscencia interna, solo que no cedió externamente a ninguna tentación, sino que fue tentado de todas las maneras como lo es el hombre, excepto por esta clase de tentaciones que son pecaminosas, porque se originan en el mal y el deseo prohibido. El hecho de que Cristo fuera todopoderoso y victorioso en su resistencia no lo incapacita para ser un ejemplo a seguir para un creyente débil y fuertemente tentado. Porque nuestro Señor venció sus tentaciones, no se sigue que su conflicto y éxito fuera fácil para Él. Su victoria le costó lágrimas y sangre, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Isaías 52, versículo 14. Hubo el fruto de aflicción de su alma. Isaías 53, versículo 11. En la lucha clamó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26, versículo 39. Porque un ejército es victorioso, de ninguna manera se sigue que la victoria haya sido barata. William Shedd. Otra objeción más puede, tal vez, ser señalada, aunque vacilamos en manchar estas páginas incluso transcribiendo las exhalaciones inmundas de la mente carnal. Si la humanidad de Cristo fue, debido a su unión con su persona divina, incapaz de pecar, entonces, considerando que fue divinamente sostenida, ¿cómo pudo tener hambre y sed, sufrir y morir? Y viendo que lo hizo, entonces, ¿por qué era incapaz de ceder a la tentación? ¿Es respuesta suficiente a esta impía pregunta señalar que, aunque al mediador se le encomendó morir, Juan 10, versículo 18, no se le encomendó pecar? La naturaleza humana de Cristo fue permitida funcionar libre y normalmente. Por lo tanto, se cansó y lloró. Pero pecar no es un acto normal de la naturaleza humana. Para ser el redentor de su pueblo, Cristo,
aquel que marcha en la grandeza de su poder, grande para salvar, Isaías 63, versículo 1, debía tener todo poder para vencer la tentación cuando asaltara su persona, para que pudiera socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, versículo 18. Aquí está entonces uno de los sólidos pilares en los que se apoya la fe del cristiano, porque el Señor Jesús es todopoderoso, teniendo poder absoluto sobre el pecado. El santo débil y fuertemente probado puede volver a Él con confianza implícita, buscando su eficaz ayuda. Solo el que triunfó sobre el pecado, tanto en la vida como en la muerte, puede salvarme de mis pecados. La plenitud de Cristo. Es apropiado que contemplemos las excelencias de Cristo el Mediador, porque la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, versículo 6. La revelación más completa de que Dios es y que es, se hace en la persona de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan 1, versículo 18. Pero este conocimiento de Dios no es simplemente una cuestión de aprehensión intelectual que un hombre pueda comunicar a otro, sino que es un discernimiento espiritual impartido por el Espíritu Santo. Dios debe resplandecer en nuestros corazones para darnos ese conocimiento. Cuando el materialista Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, el Señor Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Sí, Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1, versículo 3. En la palabra eterna y encarnada habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. Hecho sorprendente y glorioso, es en la perfección de la humanidad que la plenitud de la deidad está en Cristo revelada a nuestra fe. No podríamos ascender a Dios, así que Él descendió a nosotros. Todo lo que los hombres puedan llegar a conocer de Dios les es presentado en la persona de su Hijo encarnado. Por eso, el conocerle, Filipenses 3, versículo 10, es el anhelo constante del cristiano más maduro. Es nuestro propósito declarar alguna parte de esa gloria de nuestro Señor Jesucristo que está revelada en las Escrituras y propuesta como el objeto de nuestra fe, amor, deleite, admiración y adoración. Pero después de nuestros mayores esfuerzos e indagaciones más diligentes tenemos que decir cuán poco es lo que entendemos de Él y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Job 26, versículo 14. Su gloria es incomprensible, sus alabanzas inefables. Algunas cosas pueden ser concebidas por una mente divinamente iluminada, pero lo que expresamos, en comparación con lo que la gloria es en sí misma, es menos que nada. Sin embargo, esa vista que el Espíritu concede desde las Escrituras concerniente a Cristo y su gloria se debe preferir por encima de todo otro conocimiento o entendimiento. Así fue declarada por aquel que fue favorecido para conocerlo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3, versículo 8. John Owen ha dicho acertadamente, la revelación hecha de Cristo en el bendito Evangelio es mucho más excelente, más gloriosa, más llena de rayos de sabiduría divina y bondad que toda la creación, y la simple comprensión de ella, si es alcanzable, puede contener o aprender. Sin el conocimiento de esto, la mente del hombre, aunque se enorgullezca en otras invenciones y descubrimientos, está envuelta en oscuridad y confusión. Por lo tanto, esto merece lo más severo de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras meditaciones, y nuestra máxima diligencia en ellas. Porque si nuestra futura bienaventuranza consistirá en vivir donde Él está y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación puede haber para ello que una contemplación previa constante de esa gloria en la revelación que se hace en el Evangelio con este mismo fin, para que al contemplarla seamos gradualmente transformados en la misma gloria? El más grande de todos los privilegios de los creyentes, ya sea en este mundo o en el próximo, es contemplar la gloria, las excelencias personales y oficiales de Cristo, ahora por fe, luego por vista. Es igualmente cierto que nadie contemplará la gloria de Cristo por vista en el cielo, quien no la haya contemplado por fe antes.
donde el alma no ha sido previamente purificada por la gracia y la fe, es incapaz de la gloria y la visión abierta. Aquellos que pretenden estar grandemente enamorados o desear ardientemente lo que nunca vieron o experimentaron, solo divagan en sus imaginaciones. Los pretendidos deseos de muchos, especialmente en lechos de muerte, de contemplar la gloria de Cristo en el cielo, pero no tuvieron visión de ella por fe mientras estaban en el mundo, no son más que autoengañados. No hay verdadero descanso para la mente ni satisfacción para el corazón hasta que descansemos en Cristo. Mateo 11, versículos 28 al 30. Dios nos ha propuesto el misterio de la piedad, es decir, la persona de su Hijo encarnado y su obra mediadora, como el supremo objeto de nuestra fe y meditación. En este misterio se nos llama a contemplar la más alta exhibición de la sabiduría divina, bondad y condescendencia. El Hijo de Dios asumió la humanidad por unión consigo mismo, constituyendo así la misma persona en dos naturalezas, pero infinitamente distintas como las de Dios y del hombre. Así lo infinito se hizo finito, lo eterno temporal y lo inmortal mortal, pero continuó siendo infinito, eterno e inmortal. No se puede esperar que aquellos que están sumergidos en el amor al mundo tengan alguna verdadera aprensión de Cristo o algún deseo real por Él. Pero para aquellos que habéis gustado la benignidad del Señor, 1 de Pedro 2, versículo 3, qué tontos seríamos si dedicáramos todo nuestro tiempo y fuerza a otras cosas, descuidando la búsqueda diligente de las Escrituras para obtener un conocimiento más completo de Él. Como chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5, versículo 7. Pero las mismas Escrituras revelan un alivio divinamente designado de todos los males a los que el hombre caído es heredero, para que no desmayemos bajo ellos, sino que obtengamos la victoria sobre ellos. Escucha el testimonio de alguien que pasó por un mar de prueba mucho más profundo que la gran mayoría de los hombres. Afligidos en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, por lo cual no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. 2 de Corintios 4, versículo 8, 4 versículos 16 al 18. Es contemplar por fe las cosas que no se ven con el ojo, que los habitantes espiritualmente empobrecidos de palacios y mansiones millonarias no conocen, las cosas que son espirituales y eternas, lo que alivia las aflicciones del cristiano. De estas cosas invisibles y eternas, las glorias sublimes de Cristo son las principales. Quien puede contemplar a aquel que es el Señor de gloria, cuando todo alrededor cede, será sacado de sí mismo y liberado del poder prevalente del mal. No hasta que la mente llegue a un juicio fijo de todas las cosas aquí son transitorias y solo alcanzan al hombre exterior, que todo bajo el sol es solo vanidad y aflicción de espíritu, y que hay otras cosas incalculablemente mejores para consolar y satisfacer el corazón, no hasta entonces seremos liberados de pasar nuestra vida en temor, angustia y tristeza. Solo Cristo puede satisfacer el corazón, y cuando Él realmente satisface, el lenguaje del alma es: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, versículo 25. Qué leves y sombrías, qué pequeñas y pueriles son esas cosas de los que surgen las pruebas de los hombres. Todas crecen de la única raíz de la sobrevaloración de las cosas temporales. El dinero no puede comprar gozo del alma, la salud no asegura la felicidad, un hogar hermoso no satisfará el corazón, los amigos terrenales, por leales y amorosos que sean, no pueden hablar paz a una conciencia cargada de pecado, ni impartir vida eterna. La envidia, la codicia, el descontento reciben su golpe mortal cuando Cristo, en toda su hermosura, es revelado como el señalado entre 10. Cantares 5, versículo 10. El resplandor de Cristo. La ley tenía una sombra de los bienes venideros. Hebreos 10, versículo 1. Una bella ilustración de esto se encuentra en los versículos finales de Éxodo 34,
donde Moisés desciende del monte con un rostro radiante. La clave del pasaje se encuentra en notar la posición exacta que ocupa en este libro de redención. Viene después del pacto legal que Jehová hizo con Israel. Viene antes de la elección real del tabernáculo y la gloria del Señor llenándolo. Este pasaje se interpreta en 2 de Corintios 3. Éxodo 34 suministra tanto una comparación como un contraste con la nueva dispensación del Espíritu, de la gracia, de una vida más abundante. Pero antes de que esa dispensación fuera inaugurada, Dios consideró adecuado probar al hombre bajo la ley para demostrar que es una criatura caída y pecadora. La prueba del hombre bajo la economía mosaica demostró dos cosas. Primero, que es impío. Segundo, que es débil. Romanos 5, versículo 6. Pero estas cosas son negativas. Romanos 8, versículo 7, menciona una tercera característica del terrible estado del hombre, a saber, que está en enemistad con Dios. Esto se manifestó cuando el Hijo de Dios habitó durante 33 años en esta tierra. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, versículo 11. No solo eso, sino que también fue despreciado y desechado por los hombres. Más aún, lo odiaron sin causa. Juan 15, versículo 25. Ni siquiera su odio pudo ser aplacado hasta que lo condenaron a muerte de malhechor y lo clavaron en la cruz. Recuerda que no solo los judíos pusieron a muerte al Señor de gloria, sino también los gentiles. Por eso el Señor dijo, mirando hacia adelante a su muerte, ahora es el juicio de este mundo. Juan 12, versículo 31. No solo de Israel. Allí terminó la prueba o el juicio del hombre. El hombre no está ahora en prueba, está bajo condenación. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículos 10 al 12. El hombre no está en juicio, es culpable con sentencia. Ningún razonamiento valdrá, no se aceptarán excusas. La cuestión actual entre Dios y el pecador es, ¿se someterá el hombre al justo veredicto de Dios? Aquí es donde el Evangelio nos encuentra. Viene a nosotros como aquellos que ya están perdidos, aquellos que son impíos, débiles, enemigos de Dios. Nos anuncia la asombrosa gracia de Dios, la única esperanza para los pobres pecadores. Pero la gracia no será bienvenida hasta que el pecador se someta a la sentencia de Dios contra él. Por eso se exige tanto el arrepentimiento como la fe del pecador. Estos dos no deben separarse. Pablo predicaba arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, versículo 21. El arrepentimiento es el reconocimiento del pecador por la sentencia de condenación bajo la cual vive. La fe es la aceptación de la gracia y la misericordia que se ofrecen a través de Cristo. El arrepentimiento no es cambiar de vida y prometer enmendar nuestros caminos. Más bien es confirmar que Dios es veraz cuando me dice que estoy sin fuerza, que en mí mismo mi caso es desesperado, que no soy más capaz de hacerlo mejor la próxima vez. No hasta que crea esto realmente, no como resultado de la experiencia, sino por la autoridad de la palabra de Dios, nos volveremos realmente a Cristo y lo recibiremos, no como un ayudante, sino como un Salvador. Como fue por dispensación, así es experimental. Debe haber un ministerio de muerte. 2 de Corintios 3, versículo 7. Antes de que haya un ministerio del Espíritu o vida. 2 de Corintios 3, versículo 8. Debe haber la administración de condenación antes que la administración de justificación. 2 de Corintios 3, versículo 9. Un ministerio de condenación y muerte suena extraño a nuestros oídos, ¿verdad? Podemos entender una administración de gracia, pero una administración de condenación no es fácil de entender. Pero esta última fue la primera necesidad del hombre. Debe mostrársele lo que es en sí mismo, un naufragio sin esperanza, totalmente incapaz de cumplir con los requisitos justos de un Dios santo, antes de que esté listo para ser deudor solo de la misericordia. Repetimos, como fue por dispensación, así es experimentalmente. Fue a su propia experiencia a la que se refirió el apóstol Pablo cuando dijo, «Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí».
Romanos 7, versículo 9. En sus días no regenerados, él estaba en su propia estimación, vivo, pero sin la ley, sin cumplir sus demandas. Pero venido el mandamiento, cuando el Espíritu Santo obró en él, cuando la palabra de Dios llegó con su poder en su corazón, entonces el pecado revivió, se dio cuenta de su terrible condición y luego murió a su complacencia en su propia justicia. Vio que, en sí mismo, su caso era desesperado. Sí, la aparición del mediador glorificado no viene antes, sino después del pacto legal. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34, versículo 28. Nuestro pasaje rebosa de comparaciones y contrastes. Los 40 días, aquí recuerdan inmediatamente los 40 días en Mateo 4. Aquí fue Moisés, allí fue Cristo. Aquí fue Moisés en el monte, aquí fue Cristo en el desierto. Aquí fue Moisés favorecido con una gloriosa revelación de Dios. Allí fue Cristo siendo tentado por el diablo. Apenas sabemos cuál de los dos es la mayor maravilla, que un hombre pecador fue elevado a tal altura de honor como para pasar una temporada en la presencia del gran Jehová, o que el Señor de gloria se inclinara tan bajo como para estar durante 6 semanas con el vil demonio. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, versículo 29. Es bendito comparar y contrastar esta segunda bajada de Moisés del monte con lo que tenemos ante nosotros en el capítulo 32. Allí el rostro de Moisés estaba lleno de ira. Versículo 19. Aquí desciende con el rostro radiante. Allí contempló un pueblo entregado a la idolatría. Aquí regresa un pueblo avergonzado. Allí lo vemos arrojando las tablas de piedra al suelo. Versículo 19. Aquí las deposita en el arca. Deuteronomio 10, versículo 5. Este evento también nos recuerda un episodio del Nuevo Testamento, muy similar pero diferente. Fue en el monte que el rostro de Moisés resplandeció, y fue en el monte que nuestro Señor fue transfigurado. Pero la gloria de Moisés era solo un reflejo, mientras que la de Cristo era inherente. El resplandor del rostro de Moisés fue consecuencia de su presencia inmediata ante la gloria de Jehová. La transfiguración de Cristo fue el brillo de su propia gloria personal. El resplandor de Moisés se limitaba a su rostro, pero de Cristo leemos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, versículo 2. Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Cristo sí lo sabía, evidentemente por sus palabras. No digáis a nadie la visión. Mateo 17, versículo 9. El versículo 29 muestra la consecuencia cierta de la comunión íntima con el Señor, y de 2 maneras. Primero, ningún alma puede disfrutar de verdadera comunión con Dios sin ser afectada por ello de manera marcada. Moisés había sido absorbido por las comunicaciones recibidas y al contemplar su gloria, su propia persona captó y retuvo algunos de los rayos de esta gloria. Así sigue siendo. Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Es la comunión con el Señor lo que nos conforma a su imagen. No seremos más semejantes a Cristo hasta que caminemos más frecuente y estrechamente con Él. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, versículo 18. La segunda consecuencia de la verdadera comunión con Dios es que estaremos menos ocupados con nosotros mismos. Aunque el rostro de Moisés brillaba con una luz no vista en la tierra ni en el mar, él no lo sabía. Esto ilustra una diferencia vital entre el fariseísmo santurrón y la verdadera piedad. Lo primero produce complacencia y orgullo. Lo segundo lleva a la autonegación y la humildad. El fariseo, aún hay muchos de su tribu en la tierra, se jactan de sus logros, publicita su espiritualidad imaginaria y agradece a Dios no ser como los demás hombres. Pero aquel que por gracia disfruta de mucha comunión con el Señor, aprende de aquel que era manso y humilde de corazón, y dice,
no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, versículo 1. Absorto en la belleza del Señor, se libera de la ocupación propia y por lo tanto es inconsciente de que el fruto del Espíritu se está manifestando en él. Pero aunque no sea consciente de su creciente conformidad a Cristo, otros lo notan. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo 34, versículo 30. Esto nos muestra el tercer efecto de la comunión con Dios. Aunque el individuo mismo sea inconsciente de la gloria manifestada a través de él, otros la reconocen. Así fue cuando los dos apóstoles de Cristo se presentaron ante el Sanedrín judío. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4, versículo 13. No podemos mantener compañía por mucho tiempo con el santo sin que su impronta quede en nosotros. El hombre que está completamente dedicado al Señor no necesita llevar algún distintivo en la solapa de su abrigo, ni proclamar que está viviendo una vida de victoria. Aún es verdad que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El significado típico de esto se da en 2 Corintios 3, versículo 7, y si el misterio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Respecto a esto, Dennett ha dicho, ¿por qué entonces tuvieron miedo de acercarse a él? Porque la misma gloria que resplandecía en su rostro escudriñaba sus corazones y conciencias, siendo ellos pecadores y sin capacidad por sí mismos para cumplir siquiera con los más pequeños requisitos del pacto que ahora había sido inaugurado. Era por necesidad una ministración de condenación y muerte, porque requería de ellos una justicia que no podían ofrecer, y en la medida en que fallaran en ofrecerla, pronunciaría su condenación y lo sometería a la pena por transgresión, que era la muerte. La gloria que contemplaban en el rostro de Moisés era para ellos la expresión de la santidad de Dios, esa santidad que buscaba de ellos conformidad a sus propios estándares y que vindicaría las transgresiones de ese pacto que ahora se había establecido. Por tanto, tenían miedo porque sabían que en lo más profundo de sus almas no podían estar delante de aquel, delante de quien Moisés había estado. Típicamente el pacto que Jehová hizo con Moisés e Israel en el Sinaí y las tablas de piedra en las que estaban grabados los 10 mandamientos prefiguraban un nuevo pacto. Porque os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, versículos 24 al 28. He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su interior, y la escribiré en sus corazones. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Espiritualmente, esto se cumple para los cristianos incluso ahora. Bajo las operaciones bondadosas del Espíritu de Dios, nuestros corazones han sido moldeados y receptivos. Pablo se refiere a esto al principio de 2 Corintios 3. Los santos en Corintio habían sido manifestados como la carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Sus corazones, hechos impresionables por la obra divina,
permitían que Cristo escribiera en ellos, usando a Pablo como pluma y marcando cada letra con el poder del Espíritu de Dios. Pero lo que está escrito es el conocimiento de Dios revelado a través del mediador en la gracia del nuevo pacto, para que sea verdadero en los corazones de los santos. Todos me conocerán. Luego, Pablo, continuando hablando de sí mismo como capacitado por Dios para ser ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Charles Coates. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Éxodo 34, versículos 31 al 33. ¿No explica esto su temor al contemplar el resplandor en el rostro de Moisés? Observen lo que tenía en sus manos. Llevaba las 2 tablas de piedra en las que estaban escritas las 10 palabras de la ley. La ministración de condenación. Cuanto más se acercaban a la luz de la gloria, mientras estaban conectados con las justas demandas de Dios sobre ellos, más motivo tenían para temer. Esa ley los condenaba, pues el hombre en la carne no podía cumplir con sus demandas. Por más bendecida que fuera típicamente, era literalmente una ministración de muerte, porque Moisés no era espíritu vivificante, ni podía dar su espíritu al pueblo, ni podía la gloria de su rostro llevarlos a conformidad consigo mismo como mediador. Por eso el velo tenía que estar sobre su rostro. Charles Coates. La interpretación del dispensionalismo se da en 2 Corintios 3, versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí el apóstol trata del judaísmo como una economía. Debido a su ceguera espiritual, Israel no pudo discernir el profundo significado del ministerio de Moisés, ni el propósito de Dios detrás de él, al cual apuntaban todos los tipos y sombras. El fin de 2 Corintios 3, versículo 13, es paralelo en Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El velo en el corazón de Israel es la autosuficiencia, que aún los hace rechazar someterse a la justicia de Dios. Pero cuando el corazón de Israel se vuelva al Señor, el velo será quitado. Qué maravilloso será para ellos entonces el capítulo 34 de Éxodo, porque verán que Cristo es el espíritu de todo esto. Lo que ellos verán, nosotros tenemos el privilegio de ver ahora. Todo esto tuvo un fin, en el cual podemos, por gracia infinita, fijar nuestros ojos. El fin fue la gloria del Señor como mediador del nuevo pacto. Él ha salido de la muerte y ha subido en lo alto, y la gloria de todo lo que Dios es en gracia resplandece en su rostro. Charles Coates. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era demandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Versículos 34 al 35. Moisés sin velo en la presencia del Señor es un hermoso tipo del creyente en esta dispensación. El cristiano contempla la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4, versículo 6. Por lo tanto, en lugar de ser golpeado por el miedo, se acerca con valentía. La ley de Dios no puede condenarlo, pues todas las demandas han sido plenamente satisfechas por su sustituto. Por lo tanto, en lugar de temblar ante la gloria de Dios, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, versículo 2. Ahora no hay velo ni en su rostro ni en nuestros corazones. Él hace que los que creen en Él vivan en el conocimiento de Dios y en respuesta a Dios, porque Él es el Espíritu vivificante, y da su Espíritu a los que creen. Tenemos el Espíritu del hombre glorioso en cuyo rostro resplandece la gloria de Dios. ¿No es maravilloso? Uno tiene que preguntarse, ¿realmente lo creemos? Pero todos nosotros, mirando con el rostro descubierto la gloria del Señor, somos transformados de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, versículo 18. Si no tuviéramos su Espíritu,
no tendríamos libertad para mirar la gloria del Señor o verlo como el espíritu de estos maravillosos tipos. Pero tenemos la libertad de contemplarlo todo, y hay un poder transformador en ello. Los santos bajo el ministerio del nuevo pacto son transfigurados. Esta es la gloria que excede, que no pudo ser vista ni conocida hasta que resplandeció en el rostro de aquel de quien Moisés, en Éxodo 34, es tan claramente un tipo. Todo el sistema representativo era temporal, pero su espíritu permanece, porque Cristo era el espíritu de todo ello. Ahora tenemos que ver con el ministerio de un nuevo pacto que subsiste y abunda en gloria. Charles Coates. La autoridad del apostolado de Pablo había sido cuestionada por ciertos judaizantes. En los primeros versículos de 2 de Corintios 3, él apela a los cristianos allí como prueba de su ministerio comisionado por Dios. Define el carácter de su ministerio, versículo 6, para mostrar su autoridad sobre él de sus enemigos. Él y sus compañeros de evangelio eran ministros del Nuevo Testamento o pacto. Luego establece una serie de contrastes entre los dos pactos, el judaísmo y el cristianismo. Lo que pertenecía al antiguo se llama la letra, y lo relacionado con lo nuevo, el espíritu. Uno se preocupaba principalmente por lo externo, el otro era en gran parte interno. Uno mataba, el otro daba vida, una de las principales diferencias entre la ley y el evangelio. En lo que sigue, el apóstol, aunque reconoce que la ley era gloriosa, muestra que el evangelio es aún más glorioso. El antiguo pacto era un ministerio de muerte, pues la ley solo podía condenar. Por lo tanto, aunque había una gloria conectada con ella, era tal que el hombre en la carne no podía ver. Versículo 7. Entonces, cuanto más excelente debe ser la gloria del nuevo pacto al ser un ministerio del Espíritu. Versículo 8. Compara el verso 3 como prueba de esto. Si había una gloria conectada con lo que concluyó a todos bajo el pecado, Gálatas 3, versículo 22, mucho más glorioso debe ser ese ministerio que anunció la justicia para todos los que creen. Romanos 3, versículo 22. Es más glorioso perdonar que condenar, dar vida que destruir. Versículo 9. Por lo tanto, la gloria del antiguo pacto palidece nada ante el último. Versículo 10. Como se ve además en el hecho de que el judaísmo está desvaneciéndose, mientras que el cristianismo permanece. Versículo 11. El apóstol hace aún otro contraste. Versículo 12. Entre las dos economías, a saber, la claridad o la perspicuidad frente a la oscuridad, y ambigüedad de sus respectivos ministerios. Versículos 12 al 15. El apóstol usó mucha franqueza de palabra, mientras que la enseñanza de la ley ceremonial era mediante sombras y símbolos. Además, las mentes de los israelitas estaban cegadas, de modo que había un velo sobre sus ojos. Por lo tanto, cuando se leían los escritos de Moisés, eran incapaces de mirar más allá del tipo del antitipo. Este velo permanece sobre ellos hasta el día de hoy, y continuará hasta que se vuelvan al Señor. Versículos 15 al 16. Literalmente el pacto de Sinaí era un ministerio de condenación y muerte, y su gloria tuvo que ser velada. Pero tuvo un fin, versículo 13, que Israel no pudo ver. Ellos verán ese fin en un día venidero, pero mientras tanto se nos permite ver el antiguo pacto sin verlo, y ver que Cristo es el espíritu de todo ello. El lenguaje del versículo 17 es algo oscuro, porque el Señor es el espíritu. El espíritu aquí es el mismo que en el versículo 6, no de la letra, sino del espíritu. Compárese Romanos 7, versículo 6. El sistema mosaico se llama la letra, porque era puramente objetivo y no poseía ningún principio o poder interno, pero el Evangelio trata con el corazón y provee el poder espiritual. Romanos 1, versículo 16. Además, Cristo es el espíritu, la vida, el corazón y centro de todo el ritual y ceremonialismo del judaísmo. Él es la clave del Antiguo Testamento, porque en el rollo del libro está escrito de él. De la misma manera, Cristo es el espíritu y la vida del cristianismo. Él es espíritu vivificante. 1 Corintios 15, versículo 45. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Aparte de Cristo, el pecador, ya sea judío o gentil, está en esclavitud.
es esclavo del pecado y cautivo del diablo, pero donde el Hijo hace libre, verdaderamente es libre. Juan 8, versículo 32. Finalmente, el apóstol contrasta las dos glorias, la gloria conectada con el antiguo pacto, el resplandor en el rostro de Moisés en la entrega de la ley, con la gloria del nuevo pacto, en la persona de Cristo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Note aquí, primero, nosotros todos. Moisés solo contempló la gloria del Señor en el monte, ahora todo cristiano la contempla. Segundo, a cara descubierta, con la libertad y confianza, mientras que Israel temía mirar el rostro radiante y majestuoso de Moisés. Tercero, somos transformados en la misma imagen. La ley no tenía poder para convertir o purificar, pero el ministerio del Evangelio, bajo la operación del Espíritu, tiene poder transformador. Aquellos que son salvos por Él y que están ocupados con Cristo tal como se presenta en la palabra del espejo, son, poco a poco, transformados a su imagen. En última instancia, cuando le veamos tal como Él es, 1 de Juan 3, versículo 2, seremos semejantes a Él, plena, perfecta, eternamente. La quintesencia de Cristo. El Señor Jesús pronunció una invitación graciosamente acompañada de una preciosa promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 al 29. Y luego procedió a dar a conocer las condiciones de esa promesa. Aquellos cuyas conciencias están abrumadas con una carga de culpa y que anhelan alivio, Él dice, venid a mí y descansad. Pero su descanso solo puede ser obtenido si cumplimos con sus requisitos, que tomemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él. Tomar el yugo de Cristo sobre nosotros consiste en rendir nuestra voluntad a Él, someternos a su autoridad, consentir en ser gobernados por Él. Capítulo 42. Ahora consideremos lo que significa aprender de Él. Cristo es el profeta, antitipo, al que todos los profetas del Antiguo Testamento señalaron. Solo Él estaba personalmente calificado para dar a conocer plenamente la voluntad de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, versículos 1 al 2. Cristo es el gran maestro de su iglesia, todos los demás son subordinados y designados por Él. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 11 al 12. Cristo es el principal pastor y alimentador de su rebaño. Sus copastores aprenden de Él y reciben de Él. Cristo es la palabra personal de quien a través de quien las perfecciones divinas son ilustremente mostradas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1, versículo 18. Así que debemos venir a Cristo para ser instruidos en la doctrina celestial y edificados en nuestra santa fe. Aprended de mí. Cristo no solo es el portador final de Dios, el único por quien la voluntad divina es plenamente expresada, sino que también es el gran ejemplo presentado ante su pueblo. Cristo hizo más que proclamar la verdad, se convirtió en su encarnación. Hizo más que expresar la voluntad de Dios, Él fue la personificación personal de ella. Los requisitos divinos fueron perfectamente presentados en el carácter y la conducta del Señor Jesús, y en esto, Él difirió radicalmente de todos los que le precedieron y de todos los que le siguieron. Las vidas de los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento arrojaron destellos de luz dispersos, pero eran meros reflejos de la luz. Cristo es el sol de justicia, por lo tanto, plenamente calificado para decir, aprended de mí.
No hubo error en sus enseñanzas, ni el más mínimo defecto en su carácter, ni mancha en su conducta. La vida que vivió nos presenta un estándar perfecto de santidad, un modelo perfecto a seguir. Cuando sus enemigos le preguntaron, ¿tú quién eres?, él respondió, lo que desde el principio os he dicho. Juan 8, versículo 25. La fuerza de esta respuesta notable expresada en griego se hace aún más clara en entre líneas. En totalidad lo que también hablé con ustedes. En respuesta a su interrogación, el Hijo de Dios afirmó que él era esencial y absolutamente lo que él se declaraba ser. He hablado de luz, yo soy esa luz. He hablado de verdad, yo soy esa verdad. La encarnación, personificación y ejemplificación de ella. Solo él podía realmente decir, yo soy lo que estoy hablando contigo. Un hijo de Dios puede hablar la verdad y caminar en la verdad, pero no es la verdad. Cristo lo es. Un cristiano puede dejar que su luz brille, pero él no es la luz. Cristo lo era, y en eso vemos su singularidad exaltada. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 20. No al que enseñó la verdad, sino aquel que es verdadero. Porque el Señor Jesús pudo hacer esta afirmación, lo que desde el principio os he dicho, soy la personificación viva, la ejemplificación personal de todo lo que enseño, que Él es un patrón perfecto para que lo sigamos, que Él puede decir, aprended de mí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, versículo 21. Dado que llevamos su nombre, cristianos, deberíamos imitar su santidad. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11, versículo 1. Los mejores hombres son solo hombres en lo mejor. Tienen sus errores y defectos, que reconocen libremente. Por lo tanto, donde difieren de Cristo, es nuestro deber diferir de ellos. Ningún hombre, por sabio o santo que sea, es una regla perfecta para otros hombres. El estándar de perfección está solo en Cristo. Él es la regla de la vida de todo cristiano. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12. Aunque estamos muy lejos de alcanzar tal estándar en esta vida, nada menos que eso debería ser nuestro objetivo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, versículo 6. Muchas razones deberían darse como prueba de esto. Es vano que cualquier hombre profese que es cristiano, a menos que demuestre que es tanto su deseo como su esfuerzo seguir el ejemplo de que Cristo dejó a su pueblo. Como dijeron los puritanos, que se ponga la vida de Cristo, o se quite el nombre de Cristo, que muestre la mano de un cristiano en obras de santidad y obediencia, o que la lengua y el lenguaje de un cristiano no obtengan creencia ni crédito. Dios ha predestinado a su pueblo, hecho conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29. La obra comenzó aquí y se perfeccionará después de la muerte, pero esa obra no se consuma en el cielo a menos que se inicie en la tierra. Esta conformidad práctica entre el Hijo de Dios y sus hijos es indispensable para su relación en gracia, esta relación entre cuerpo y cabeza. Los creyentes son miembros de un organismo vivo del cual Cristo es la cabeza, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, versículo 13. Y lo dio por cabeza, para todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, versículos 22 al 23. Los dos juntos, miembros y cabeza, forman a Cristo místico. Ahora bien, como Cristo, la cabeza, es puro y santo, así también deben ser los miembros. Un animal con una cabeza humana sería una monstruosidad. Para lo sensual e impío, afirmar su unidad con Cristo es tergiversarlo ante el mundo, como si su cuerpo místico fuera la imagen de Nabucodonosor, con la cabeza de oro fino y los pies de hierro y barro. Daniel 2, versículo 32.
Esta semejanza a Cristo parece necesaria por la comunión que todos los creyentes tienen con el mismo Espíritu de gracia y santidad. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, y Dios lo ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, versículo 7. Ese óleo de alegría es un emblema del Espíritu Santo, y Dios da lo mismo a cada uno de sus compañeros o socios. Donde está el mismo espíritu y principio, deben producirse los mismos frutos y obras, según las proporciones del Espíritu de gracia concedido. Esta es la precisa razón por la que el Espíritu Santo se da a los creyentes. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, versículo 18. Además, el mismo honor de Cristo exige la conformidad de los cristianos a su ejemplo. ¿De qué otra manera pueden cerrar las bocas de aquellos que rechazan a su Maestro y vindicar su nombre bendito de los reproches del mundo? ¿Cómo puede la sabiduría ser justificada por sus hijos excepto de esta manera? Los malvados no leerán el registro inspirado de su vida en las Escrituras, por lo tanto, hay aún más necesidad de presentar sus excelencias ante ellos en la vida de su pueblo. El mundo ve lo que practicamos, así como oye lo que profesamos. A menos que haya consistencia entre nuestra profesión y práctica, no podemos glorificar a Cristo ante un mundo que lo ha excluido. Entonces, debe haber una conformidad interior a Cristo antes de que pueda haber algún parecido en el exterior. Debe haber una unidad experimental antes de que pueda haber una semejanza práctica. ¿Cómo podemos posiblemente ser conformados a Él en actos externos de obediencia, a menos que estemos conformados a Él en aquellos resortes de los cuales tales acciones proceden? Debemos vivir en el Espíritu antes de poder andar en el Espíritu. Gálatas 5, versículo 25. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. Porque la mente debería regular todas nuestras facultades. Por eso se nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. ¿Cuál era el sentir que hubo también en Cristo Jesús? Era el de abnegación de sí mismo y la dedicación al Padre. Que debemos comenzar con la conformidad interior a Cristo es evidente en nuestro texto. Después de decir, aprended de mí, Él añadió de inmediato, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos prestar atención cercana a la orden de nuestro Señor en este pasaje, insistiendo en que no podemos posiblemente aprender de Él, en el sentido que se quiere aquí, hasta que hayamos tomado su yugo sobre nosotros, hasta que nos entreguemos a Él. No es solo un aprendizaje intelectual de Él que Cristo nos llama, sino un aprendizaje experimental, efectivo y transformador, y para obtener eso debemos estar completamente sujetos a Él. John Newton sugirió que hay aún otra relación entre estas dos cosas. No solo es nuestro tomar el yugo de Cristo sobre nosotros un requisito indispensable para nuestro aprendizaje de Él, sino también nuestro aprendizaje de Él es el medio debidamente designado para capacitarnos a llevar su yugo. Aprended de mí. No temáis acudir a mí para ayuda e instrucción, porque soy manso y humilde de corazón. Aquí está el ánimo. No necesitáis dudar en acudir a tal ser, el Hacedor de los cielos y la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Él es aquel ante quien todos los ángeles del cielo se postran en homenaje. Sin embargo, aquel es amigo de los pecadores. Él es capaz de resolver cada uno de nuestros problemas y de proveer fuerza para el más débil, porque Él es el hombre, poseedor de sensibilidades humanas. Por lo tanto, es capaz de ser tocado por la sensibilidad de nuestras debilidades. Aprended de mí. Sé por qué estas cosas parecen tan difíciles. Es debido al orgullo y la impaciencia en nuestros corazones. Para remediar esto, tomadme como ejemplo. No requiero nada de vosotros que no haya realizado ante vosotros y por vosotros. En ese camino que os marco, podéis recibir mis propias pisadas todo el camino. Ese es un argumento poderoso, una dulce recomendación, el yugo de Cristo, para aquellos que le aman, que Él lo llevó Él mismo. No es como los fariseos, a quienes censuró, Mateo 23, versículo 4,
Precisamente por esto, quienes atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Primero, aterrorizan las dificultades que acompañan tu profesión, desanimando por el trato duro, o demasiado dispuesto a mostrar resentimiento contra aquellos que se oponen a ti. Aprende de Jesús, admira e imita su constancia, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. Hebreos 12, versículo 3. Haz una comparación como implica la palabra entre tú y él, entre la contradicción que él sufrió y la que se te llama a enfrentar. Entonces seguramente te avergonzarás de quejarte. Admira, imita su mansedumbre. Cuando era vituperado, no vituperaba en respuesta. Cuando padecía, no amenazaba. Lloró por sus enemigos, lloró por sus asesinos. Que la misma mente esté en vosotros, que también estuvo en Cristo. Segundo, te resulta difícil andar firmemente en sus preceptos, especialmente en algunas instancias particulares, cuando los máximos de la prudencia mundana y las instigaciones de la carne y la sangre se oponen fuertemente a ti. Aprende de Jesús. No agradó a sí mismo. Romanos 15, versículo 3. No consideró lo que era seguro y fácil, sino lo que era la voluntad de su Padre Celestial. Implórale que te fortalezca con la fortaleza en tu alma, para que, al llevar el nombre de sus discípulos, te asemejes a Él en cada parte de tu conducta, y resplandezcas como luces en el mundo oscuro y egoísta, para la gloria de su gracia. Tercero, ¿tentado a murmurar por las disposiciones de la providencia divina? Toma a Jesús como tu modelo. Dijo él, cuando los sufrimientos inefables que iba a soportar por los pecadores estaban por llegar sobre él, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la beberé? Juan 18, versículo 11. ¿Y nosotros nos atrevemos a tener una voluntad propia? Especialmente cuando además reflexionamos que, así como sus sufrimientos fueron enteramente por causa nuestra, así todos nuestros sufrimientos por su designio, y todos sus diseñados por Él para promover nuestro mejor, es decir, nuestro bienestar espiritual y eterno. Aprended de mí. Cristo, entonces, enseñó a sus discípulos no solo por precepto, sino también por ejemplo, no solo por palabra de boca, sino también por su propia vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre. Cuando pronunció estas palabras, Mateo 11, versículo 29, llevaba el yugo y ejemplificaba personalmente la mansedumbre y humildad. ¡Qué perfecto Maestro! Mostrándonos en su propia abnegación qué son realmente estas gracias. No se asociaba con los nobles y poderosos, sino que hizo de pescadores a sus embajadores, y buscó a los más despreciados, de modo que fue llamado amigo de publicanos y pecadores. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas gracias celestiales, las raíces de las cuales brotan todas las otras experiencias espirituales, solo pueden ser aprendidas de Cristo. Los colegios y seminarios no pueden impartirlas. Los predicadores y las iglesias no pueden otorgarlas. Ninguna cultura puede alcanzarlas por sí misma. Solo pueden ser aprendidas experimentalmente a los pies de Cristo, solo cuando tomamos su yugo sobre nosotros. Solo pueden ser aprendidas cuando nos comunicamos con Él y seguimos el ejemplo que nos dejó. Solo pueden ser aprendidas cuando oramos para que seamos conformados más plenamente a su imagen y buscamos confiadamente la capacitación de su Espíritu para matar las obras del cuerpo. ¿Cuánto motivo tenemos para lamentar que hay tan poca mansedumbre y humildad en nosotros? ¿Cuánto necesitamos confesar ante Dios nuestra lamentable deficiencia? Sin embargo, simplemente lamentarse no mejora las cosas. Debemos ir a la raíz de nuestra locura y juzgarla. ¿Por qué he fallado en aprender estas gracias celestiales? No sé qué decir de mí, como de Israel. Efraín es un novillo domado que le gusta trillar. No hasta que mi espíritu orgulloso sea quebrantado y mi voluntad se entregue completamente a Cristo, puedo realmente aprender de Él. Y el tomar el yugo de Cristo sobre nosotros y aprender de Él es algo diario. El cristianismo es mucho más que un credo o código ético. Es ser conformado prácticamente a la imagen del Hijo de Dios. Muchos cometen el gran error de suponer que venir a Cristo y tomar su yugo es un acto único, que se puede hacer una vez y para siempre.
No es así. Debe ser un acto continuo y diario, acercándoos a Él una y otra vez, piedra viva. Necesitamos continuar como comenzamos. El cristiano maduro que ha estado 50 años en el camino necesita a Cristo tan urgentemente ahora como lo hizo en el primer momento en que fue convencido de su condición perdida. Necesitamos tomar su yugo diariamente y aprender de Él.